Hola amigos, un saludo cordial para cada uno de ustedes. Es un privilegio para mí compartir con ustedes esta serie de las profecías de la Biblia. Hoy vamos a estudiar un tema que he titulado La Escuela de Interpretación Profética. En el lugar donde te encuentras, quiero invitarte a inclinar el rostro para tener una oración. Oremos. Bendito Creador que vives y reinas por los siglos de los siglos, para ti Dios Todopoderoso, sea la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Pedimos tu santa unción al abrir tu palabra. Guíanos, Señor, y ayúdanos a comprenderla y a ponerla en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. El término escuela de los profetas no existe en la Biblia, pero hay una serie de textos que nos muestran que los profetas estaban organizados, que los profetas tenían quien los presidía. Nos muestra también la Biblia el concepto de lo que es un profeta, las características de ellos, cómo era el llamado que Dios les hacía y cuál era la función que ellos cumplían. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Samuel, el capítulo 9, el versículo 9 dice: antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Un vidente era alguien llamado por el Señor que Dios lo usaba y le daba de su Santo Espíritu para comunicarle un mensaje, y este mensaje era comunicado al pueblo de Dios. Hoy día existen tres métodos de interpretación profética. El primer método se llama preterista, que tiene que ver con el pasado, es decir, que las profecías del libro de Daniel y el libro de Apocalipsis ocurrieron en el pasado. El otro es el método futurista, que dice que para el fin del tiempo es que se va a cumplir todo esto. Es decir, marcan todas las profecías para un tiempo final. Y dentro del futurismo hay una rama que se llama sensacionalismo, que dice que todas las profecías del libro de Apocalipsis se van a cumplir en los últimos 7 años de la historia de este mundo. Y el otro método de interpretación profética, que es el que más vemos en la palabra de Dios, se llama el historicista. Este método enmarca el estudio de las profecías desde el tiempo en que el profeta las dice y hacia el futuro. Es decir, un método que abarca toda la historia, y lo vamos a ver en el día de hoy fundamentado en el capítulo 2 del libro de Daniel. En el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 19, en los versículos del 19 en adelante, podemos observar que en ese tiempo ya existía una organización de profetas, aunque no se le llamaba escuela de los profetas. Vamos a leer lo que dice el texto sagrado. Dice: y avisaron a Saúl diciéndole: mira, David está en Nayot de Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel, que estaba allí, los presidía. Vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl y ellos también profetizaron. Es decir, había una organización, un grupo de profetas, y estos estaban profetizando y tenían a alguien que los estaba orientando, que era un profeta de una amplia experiencia y se llamaba el profeta Samuel. La Biblia nos muestra quién fue el primer profeta. Desde la antigüedad, antes de los tiempos de Samuel, ya existían profetas. El primer profeta lo encontramos en el libro de Judas, el capítulo 1, el versículo 14. Textualmente dice el texto sagrado: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: vino el Señor con sus santas decenas de millares. Enoc fue un hombre que vivió en la antigüedad y era séptimo desde Adán. Es decir, esta es la primera referencia bíblica que encontramos de alguien que es profeta. Y aquí claramente nos dice que es Enoc. Otra referencia bíblica de que los profetas se encontraban de una manera organizada la encontramos en el libro de Segunda de Reyes, el capítulo 2, el versículo 15. Dice: al verlo los hijos de los profetas que estaban al otro lado en Jericó, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Aquí en esta historia nos damos cuenta
que después que el profeta Elías fue transportado al cielo, entonces lo vino a reemplazar el profeta Eliseo, lo que indica que ellos tenían una preparación, ellos estudiaban, ellos eran hombres de buen testimonio, ellos eran hombres que estaban dispuestos a escuchar la voz de Dios y a transmitirla al pueblo. En el libro de Segunda de Reyes, el capítulo 4, el versículo 1, encontramos otra referencia. Textualmente dice el texto sagrado: una de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo. Aquí podemos observar que también hacen referencia a que los profetas eran hombres casados, hombres que podían tener sus esposas, podían tener sus hijos. La Biblia también nos muestra que en estos hijos de los profetas, en la organización que ellos tenían, aparte de tener el deber sagrado de recibir la palabra de Dios, también hacían otras actividades. Leámoslo en Segunda de Reyes, el capítulo 4, el versículo 38 dice: Eliseo volvió a Gilgal cuando había mucha hambre en la tierra. Los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Es decir, ellos cocinaban y estaban organizados también en otro tipo de actividades. ¿Por qué el Señor utilizaba a los profetas? ¿Para qué lo hacía? La respuesta la encontramos en el libro de Amós, capítulo 3, versículo 7. Dice el texto sagrado: porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Es decir, Dios escogía a hombres y mujeres y ellos eran los depositarios de su voluntad. Él los llamaba y les revelaba los secretos. Más adelante vamos a observar en la historia de Daniel capítulo 2 cómo el Señor llama a Daniel y le revela un gran secreto. Así como la Biblia nos muestra en el libro de San Judas quién es el primer profeta, también la Biblia nos muestra cuál es el más grande y el mayor de todos los profetas. Y el mismo Jesucristo fue quien dijo esto. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Lucas, el capítulo 7, el versículo 28 dice: os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan Bautista, y sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Podemos observar aquí que el más grande de todos los profetas fue Juan el Bautista, el profeta que Dios escogió para que anunciara la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Era un hombre noble, respetuoso, consagrado al Señor, con debilidades, pero dispuesto a escuchar la voz de Dios y transmitir el mensaje fiel al pueblo, mandando al pueblo a que escuchara la voz de Dios con un mensaje de paz, de arrepentimiento y de volver nuestros corazones a nuestro Dios Todopoderoso. La Biblia también nos muestra que el enemigo ha tratado de introducir falsos profetas, profetas mentirosos. Y un ejemplo de eso lo encontramos en el libro de Jeremías, el capítulo 28, el versículo 15 en adelante, dice: entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías: escucha ahora, Ananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová: yo te quito de sobre la faz de la tierra. En este año morirás, porque has hablado rebelión contra Jehová. En el mismo año murió Ananías en el mes séptimo. Y se cumplió allí la palabra de Dios, porque este profeta estaba engañando al pueblo diciendo que no iban a estar bajo el yugo babilónico, cuando Dios ya había explicado a través del profeta que sí estarían bajo ese yugo. Así que hoy día también hay profetas falsos, profetas mentirosos, profetas que no hablan las cosas que Dios ha dicho. Entonces son profetas que engañan y pervierten al pueblo. Por eso Cristo dijo que para el fin del tiempo
muchos serán engañados y se levantarán muchos falsos profetas. Así que hay que estar atentos a lo que la Biblia dice de cuáles son las características de un verdadero profeta. En la Biblia encontramos profetas fieles del Señor. Un ejemplo de ellos es Daniel. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Daniel y vamos a estudiar lo que Daniel hace aquí, inspirado e instruido por nuestro Dios Todopoderoso. Daniel, capítulo 2, el versículo 1 en adelante, nos narra la interpretación que él hace al sueño de un rey llamado Nabucodonosor. El versículo 1 dice: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se turbó su espíritu y se le fue el sueño. Entonces Nabucodonosor hizo llamar a todos los sabios, magos y adivinos de su reino para que le dijeran el sueño y la interpretación, porque él había quedado muy consternado a causa de ese sueño. Teniendo en cuenta esto, cuando llama a los sabios, él les pregunta por el sueño que ha tenido y los sabios le dijeron: cuéntenos pues, rey, el sueño que has tenido. Y él le dijo: el asunto lo he olvidado, y si no me dicen el sueño y su interpretación, a todos ustedes los voy a mandar a matar. ¿Por qué el rey dijo eso? Miren lo que dice el versículo 9 de Daniel capítulo 2. Si no me contáis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis una respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Contadme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Entonces los magos, los caldeos, los adivinos le dijeron nuevamente que le contara el sueño. Los caldeos le dijeron al rey que no había ningún hombre sobre la tierra que fuese capaz de revelar ese misterio y que además nunca un rey había pedido cosa semejante, que los únicos que podían dar la interpretación eran los dioses cuya morada no era con los hombres. Entonces el rey se llenó de gran ira y firmó el decreto y mandó a publicar ese decreto, y entonces su general, su capitán de la guardia, que se llamaba Ariot, iba a cumplir esa orden. Y se encontró con Daniel y Daniel le preguntó que por qué el rey iba a hacer eso. Entonces Daniel pidió hablar con el rey y fue en presencia de él y le dijo que le diera un tiempo para él orar y hacer una consulta al Dios Todopoderoso para que Dios le revelase ese misterio. Entonces el rey le concedió el permiso a Daniel y Daniel fue a su casa. Miren el procedimiento que hizo. Llamó a sus amigos, les contó el asunto y les dijo que se unieran en oración para clamar y pedir al Dios Todopoderoso que le revelara ese misterio. Vamos a leer textualmente lo que acontece. El versículo 19 de Daniel 2 dice: el secreto le fue revelado a Daniel en visión de la noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Habló Daniel y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Hermosas palabras. Y miren cuál fue el procedimiento. Primero, humildad, respeto a la orden del rey. Después fue con prudencia y habló al rey. Luego hizo una cadena de oración, invitó a sus amigos y sus amigos oraron también con él. Pidió perdón por sus pecados, por los pecados de sus amigos, por los pecados del pueblo, y Dios le reveló el asunto.
Dios le reveló el misterio a Daniel porque él fue un profeta fiel que se mantuvo siempre conectado con las cosas celestiales. Cuando esto sucedió, Daniel se dirigió a Ariot y le dijo: no mates a los sabios, no mates a los magos, ya el Señor me ha revelado el misterio, llévame ante el rey. Entonces Ariot se dirigió ante el rey y le dijo que entre los deportados de Judá había un hombre que le iba a contar el sueño y también la interpretación. Cuando Daniel se dirigió ante el rey, acontece lo siguiente. Versículo 26. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió al rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los últimos días. Estos son tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Extraordinario. Daniel ahora le muestra al rey que Dios es el que tiene el poder para contar el sueño, para dar la interpretación, y que él fue favorecido con el sueño que Dios le envió, porque Dios allí le estaba revelando en una visión lo que iba a acontecer, es decir, lo que iba a pasar desde los días del rey Nabucodonosor en Babilonia y hasta el tiempo del fin. Una cronología en un sueño de los reinos que vendrían y cómo iba a acontecer todo ese proceso. Por eso aquí vemos el método de interpretación profética que se llama historicista. Entonces ahora Daniel le va a contar cómo fue el origen de ese sueño y qué fue lo que soñó. Versículo 29. Estando tú, rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de suceder en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró todo lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en los demás vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. En su misericordia, Dios le reveló esto a ese rey, y también Dios escogió a Daniel para darle esa interpretación. Todo aquel que esté dispuesto a andar conforme a la voluntad del Señor, también Dios le puede revelar sus misterios. Dios revela su palabra a aquel que quiere hacer caso a ella y ponerla en práctica. Pero, ¿qué fue lo que soñó? Versículo 31. Tu rey, veías en tu sueño una gran imagen. Esta imagen era muy grande y su gloria muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra se desprendió sin que la cortara mano alguna e hirió a la imagen en sus pies de hierro y del barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Pero la piedra que hirió a la imagen se hizo un gran monte que llenó toda la tierra. Así que aquí observamos un sueño extraño con una imagen que tenía varios metales, diferentes metales, y que esos metales bajaban en calidad, en precio, y esos metales representaban a los reinos que habían de venir. Posteriormente, en el capítulo 7, Daniel recibe otra visión y allí también eso se relaciona perfectamente con esta visión que él le está interpretando al rey Nabucodonosor. Dios había revelado lo que iba a acontecer en el futuro y él se lo explica al rey. El versículo 37 dice: tú, rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Así que él le explica
que la cabeza es él, que representa el reinado de Nabucodonosor, porque el versículo 38 dice, después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y así le va explicando, y le explica con claridad que esos son reinos subsiguientes que vendrían hasta el tiempo del fin. Así que aquí podemos observar cómo Dios revela lo que va a acontecer en el futuro y le da todo ese significado que nos muestra el libro de Daniel. El versículo 45 dice, de la manera que viste que del monte se desprendió una piedra sin que la cortara mano alguna, la cual desmenuzó el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Aquí podemos observar que Dios revela el misterio y que el método de interpretación profética que se está utilizando es el método historicista. Pero es interesante escuchar lo que el rey dijo. Versículo 47, el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Y entonces el rey engrandeció a Daniel y lo puso como gobernador de la provincia de Babilonia y jefe de todos los magos. Y Daniel se acordó de sus amigos, habló con el rey y ellos también estuvieron al servicio del rey como dirigentes en la provincia de Babilonia. Dios siempre premia a sus hijos fieles, a sus maestros fieles, a los profetas fieles. Esta profecía se extiende hasta nuestros días porque la piedra, la roca que fue cortada no con mano, representa la segunda venida de Cristo, el que pronto ha de venir, y cuando todos estos reinos quieran unirse, no podrán porque representan el barro con el hierro. Y de esa manera el Señor Jesús viene y va a establecer un reino en esta tierra que durará para siempre. Como lo dice el profeta Daniel, es el reino de Dios, el que permanece por los siglos de los siglos y al cual tú y yo estamos invitados a venir, porque el Señor dice, venid a mí y no los echaré fuera. Así que lo que tenemos que hacer es escudriñar la palabra profética más segura, a la cual estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro. Que la bendición de nuestro Dios Todopoderoso sea con cada uno de nosotros. Te invito a hacer una oración. Padre Santo, que vives y reinas por los siglos de los siglos, para ti sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Gracias por tu palabra hablada. Ayúdanos cada día a permanecer firmes y fieles en tus caminos. En el nombre de Jesús. Amén. Te invito a suscribirte a este canal Aprende Fácil con Jorge. Dios te proteja.